el miedo y la pandemia. En este video vamos a hablar de qué es el miedo como mecanismo de sobrevivencia, las respuestas fisiológicas del miedo, el miedo como antagonista de una conducta racional y el miedo como supresor del sistema inmunológico. La pandemia del coronavirus COVID-19 y la inadecuada información ha suscitado la sensación de miedo. Ha generado conductas para proteger nuestra integridad y en muchas ocasiones angustia y ansiedad. El miedo es una respuesta emocional y biológica ante una amenaza inminente. La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que en el miedo la amenaza está en el presente y en la ansiedad la amenaza no está en el presente, está en el futuro. El miedo es un mecanismo de supervivencia y de defensa. Nos alerta ante peligros reales que nos han ocasionado algún dolor. Después de reconocer como peligrosa la situación, el miedo nos permite responder con rapidez y eficacia. El miedo inicia con la presencia de un peligro que genera un sentimiento desagradable, aversivo, inquietante, de falta de control. Sucede de una manera instintiva ante una amenaza y se dan cambios fisiológicos en el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Cuando hay miedo, se presenta la activación de la amígdala, que se ubica en la base del cerebro, en el lóbulo temporal. La amígdala recibe información de todos los sentidos y alerta a otras estructuras cerebrales. Se activan respuestas del sistema nervioso autónomo que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia. Bloquea parcialmente los lóbulos frontales y disminuye la acción del sistema inmunológico. La amígdala cerebral vigila toda la información que se recibe a través de los sentidos y cuando detecta una situación de peligro, activa la sensación de miedo y ansiedad. Su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. El miedo produce cambios fisiológicos. Hay un aumento de la presión cardíaca, se incrementa el metabolismo celular, se presenta sudoración. La sangre fluye a los músculos mayores, en las extremidades hay aumento del tono muscular, el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, el sistema inmunitario se detiene al igual que toda función no esencial. El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante. Los lóbulos frontales se desactivan parcialmente. Los lóbulos frontales nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin. Las funciones de la atención, la planificación, el proceso de permanecer en las tareas y revisión de nuestros actos. Los lóbulos frontales participan en el análisis de la información, la planeación de objetivos a largo plazo, resolución de problemas usando procesos de abstracción. Para realizar esos procesos se necesita tiempo e información. La amígdala reacciona con rapidez y con información no muy detallada. Primero reacciona y después averigua. En ocasiones, en la noche vemos una sombra como de alguien que nos acecha y reaccionamos, pero nos damos cuenta de que no era ninguna persona, solo era la sombra de un arbusto movido por el viento. La reacción para salvar la integridad es responsabilidad de la amígdala. Analizar la situación y descubrir que era la sombra de un arbusto es la respuesta de los lóbulos frontales. Si se hubiese analizado la información, no se hubiese reaccionado de esa manera, pero ¿cómo saber quién nos acechaba? ¿Era realmente una amenaza? ¿Qué alternativas tenemos para responder ante esta situación? ¿Cuál alternativa es la más eficaz y eficiente? Los lóbulos frontales necesitan tiempo para responder a esas preguntas, tiempo para analizar. La amígdala reacciona para salvarnos. Puede ser cierta o no la información. Con el miedo no pensamos, nos paralizamos, luchamos o huimos. En la parte inferior se va a poner un link que te llevará a un video en el que se realiza un ejercicio de relajación para enfrentar el miedo.